Echo, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hola, soy Echo, asistente virtual de lo estético inquieta. Hoy vamos a hablar de una música que probablemente escuchaste alguna vez en internet. Una música caracterizada por canciones aceleradas, voces más agudas, imágenes de anime y una estética que parece sacada directamente de los primeros años de YouTube. Hoy vamos a hablar del Nightcore. Pero antes de comenzar, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Puedes encontrarnos como Lo Estético Inquieta en nuestras diferentes plataformas, donde seguimos explorando estéticas, fenómenos de internet, nostalgia digital y todos esos elementos que forman parte de nuestra cultura visual. Y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Ahora sí, ¿qué ocurre cuando tomamos una canción que ya conocemos, la hacemos más rápida, elevamos su tono y además la acompañamos con una imagen de anime? Tenemos Nightcore, pero aunque pueda parecer simplemente una canción acelerada, detrás de este fenómeno existe una historia relacionada con la evolución de internet, la cultura del anime, YouTube y una época en la que crear contenido en internet era mucho más experimental. Y lo más interesante es que el Nightcore terminó convirtiéndose en mucho más que una técnica para editar canciones. Se convirtió en una estética, en una comunidad y para muchas personas en un recuerdo. Comencemos por lo más sencillo. El Nightcore es un estilo de edición musical que consiste principalmente en aumentar la velocidad de una canción y, dependiendo del proceso utilizado, también elevar su tono. El resultado es bastante fácil de reconocer. Las voces suenan más agudas, los ritmos parecen ir más rápido, los sintetizadores adquieren mayor energía y prácticamente toda la canción transmite una sensación de movimiento constante. Pero aquí tenemos que hacer una aclaración importante. El Nightcore originalmente no era simplemente el nombre que se utilizaba para cualquier canción acelerada, era el nombre de un proyecto musical. A principios de los años 2000, el dúo noruego formado por Thomas S. Nielsen y Stephen Ojalá Soderholm comenzó a producir versiones aceleradas de canciones, principalmente relacionadas con estilos como el dance y el trance. Y aunque el proyecto original tuvo una historia relativamente pequeña, el concepto encontró una segunda vida gracias a internet, porque internet tiene una característica muy particular. Puede tomar una idea, modificarla, compartirla y convertirla en algo completamente diferente. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con el Nightcore. Para entender por qué el Nightcore se volvió tan popular, tenemos que viajar a una época muy diferente de internet, los años 2000. YouTube apenas comenzaba a convertirse en una plataforma importante. Messenger era una de las principales formas de comunicarnos. Los foros tenían comunidades enormes, las páginas personales estaban llenas de GIFs, colores brillantes, reproductores de música y fondos que hoy probablemente nos parecerían completamente caóticos. Pero ese caos tenía algo especial. Internet todavía se sentía personal. No existían tantas reglas sobre cómo debía verse un contenido. No había una fórmula perfecta para conseguir visitas. Y prácticamente cualquier persona podía experimentar. Podías hacer un AMP, podías editar una canción, podías crear una animación, podías subir una imagen y si alguien más encontraba interesante lo que habías creado, lo compartía. Así comenzó a crecer una cultura digital completamente diferente y el Nightcore encajaba perfectamente dentro de ella. Hay algo que probablemente todos asociamos inmediatamente con el Nightcore, el anime. Durante muchos años buscar una canción de Nightcore en YouTube significaba encontrarnos con una imagen de un personaje de anime. A veces era una imagen estática, a veces tenía movimiento, otras veces parecían partículas, luces de lluvia, destellos o letras. Y en algunos casos, todos estos elementos al mismo tiempo. Entre más efectos tuviera, más Nightcore parecía. Exactamente, pero esta relación entre Nightcore y el anime no apareció de la nada. Durante los años 2000, las comunidades de anime tenían una presencia enorme en internet. Los usuarios compartían imágenes, wallpapers, AMVS, música y contenido relacionado con sus series favoritas. Por eso utilizar una imagen de anime como acompañamiento visual de una canción se volvió algo natural. Y además tenía una ventaja, no necesitabas grabar un videoclip, no necesitabas actores, no necesitabas una producción complicada. Una sola imagen podía acompañar toda la canción y para el internet de aquella época eso era suficiente.
Con el paso del tiempo, los usuarios comenzaron a utilizar el término Nightcore para describir canciones que habían sido aceleradas y modificadas de manera similar. Y aquí ocurrió algo importante. La comunidad empezó a apropiarse del concepto. Aparecieron canales especializados, listas de reproducción, compilaciones y videos de varias horas. Y prácticamente cualquier canción podía recibir una versión Nightcore. Pop, rock, electrónica, videojuegos, anime, bandas sonoras, canciones que jamás habían tenido relación con el proyecto original, comenzaron a recibir versiones aceleradas. El nombre Nightcore había dejado de representar únicamente a uno musical, ahora representaba una forma de editar y presentar música en internet. Pero, ¿por qué el Nightcore tiene un sonido tan reconocible? La respuesta está principalmente en la velocidad. Cuando aumentamos la velocidad de una canción, todo ocurre más rápido. La batería, las melodías, los sintetizadores y en determinadas versiones también cambia el tono de la voz. Por eso, las voces femeninas pueden llegar a sonar extremadamente agudas y las voces masculinas pueden adquirir un tono mucho más alto de lo normal. El resultado genera una sensación de energía constante. Una canción que originalmente podía sentirse tranquila puede transformarse completamente. Es como si la misma canción hubiera tomado 5 bebidas energéticas y hubiera decidido no volver a dormir. Exactamente, y esa generación es precisamente parte de su encanto. Pero aquí es donde el Nightcore se vuelve especialmente interesante, porque no solamente tiene un sonido, también tiene una identidad visual. Cuando pensamos en Nightcore, probablemente imaginamos colores brillantes, neón, azul eléctrico, rosa, morado, estrellas, espacio, anime, videojuegos, interfaces digitales, brillos, partículas y fotografías, o ilustraciones con una estética muy característica de los primeros años de internet. Es una estética que no tenía miedo de ser excesiva, y eso es importante, porque actualmente estamos acostumbrados a diseños minimalistas, todo limpio, todo ordenado, pocos colores, pocos elementos, pero el internet de los 2000 no funcionaba así, era más caótico, más ruidoso, más experimental y sobre todo, más personal. El Nightcore es una representación bastante clara de esa época, y entonces aparece una pregunta mucho más interesante: ¿por qué el Nightcore puede provocar nostalgia? Después de todo, solamente estamos escuchando una canción acelerada, pero la nostalgia no funciona únicamente con la música, funciona con las asociaciones que construimos alrededor de ella. Quizás descubriste Nightcore mientras navegabas por YouTube, quizá la escuchabas mientras jugabas videojuegos, quizá encontraste una canción gracias a un AMV, quizás pasabas horas frente a una computadora, quizás simplemente era la música que escuchabas durante una determinada etapa de tu vida, y años después escuchas nuevamente una de esas canciones y algo cambia. De repente recuerdas una computadora, un videojuego, una página, una persona, una habitación, una etapa de tu vida, porque los sonidos tienen la capacidad de transportarnos. Una canción puede convertirse en una cápsula del tiempo, y el Nightcore está especialmente relacionado con una época muy específica de internet. Por eso escucharlo hoy puede producir una sensación tan extraña. No solamente estás escuchando música, estás escuchando una versión antigua de internet. Entonces, ¿el Nightcore desapareció? No exactamente. Lo que cambió fue la forma en la que consumimos y modificamos música. Actualmente podemos acelerar una canción desde nuestro teléfono, podemos cambiar su tono, editar un video, agregar efectos y publicarlo inmediatamente en plataformas como TikTok, YouTube Shorts y otras redes sociales que han hecho que las versiones aceleradas de canciones vuelvan a aparecer constantemente. Quizá ya no siempre llevan la etiqueta de Nightcore, pero la idea sigue ahí. La música acelerada, las voces agudas, la sensación de energía, la estética digital, todo eso continúa apareciendo en internet. El Nightcore simplemente dejó de ser una novedad y pasó a formar parte de la cultura digital. Y quizá ese es el verdadero legado del Nightcore, no solamente haber creado una forma diferente de escuchar música, sino haber demostrado que internet podía transformar completamente la manera en la que consumíamos contenido. Una persona podía tomar una canción existente, editarla, ponerle una imagen y compartirla con miles de personas. No necesitaba una disquera, no necesitaba un estudio profesional, no necesitaba una gran producción, solamente necesitaba una computadora, una conexión a internet y creatividad. Y eso es algo que hoy damos por sentado, pero en aquella época era revolucionario.
El Nightcore representa esa etapa en la que Internet todavía parece un enorme espacio de experimentación, un lugar donde cualquiera podía crear algo, quizá por eso sigue siendo tan recordado. El Nightcore comenzó como una forma de transformar canciones, pero Internet terminó transformando Nightcore, pasó de ser el nombre de un proyecto musical a convertirse en una etiqueta, y después en una comunidad, y finalmente en un recuerdo, porque tal vez lo más interesante del Nightcore no sea que sus canciones vayan más rápido, tal vez lo interesante es que nos permiten regresar aunque sea durante unos minutos. A una época en la que Internet se sentía diferente, cuando YouTube todavía parecía un lugar nuevo, cuando nuestras computadoras eran ventanas hacia mundos desconocidos, cuando una imagen de anime podía convertirse en la portada de nuestra canción favorita, y cuando pasar horas navegando por Internet podía sentirse como descubrir algo completamente nuevo. Y quizá ahí está lo curioso, una canción no puede durar unos minutos, pero el recuerdo puede quedarse durante años. Exactamente, porque algunas canciones no solamente nos recuerdan lo que escuchábamos, nos recuerdan quiénes éramos cuando las escuchamos. Y quizá esa sea la verdadera razón por la que el Nightcore todavía nos provoca algo tan extraño. Si alguna vez escuchaste el Nightcore, cuéntanos en los comentarios cuál fue la primera canción que recuerdas haber escuchado en este estilo, porque quizá es lo más interesante de Internet, que detrás de una canción, una imagen, una estética que parecía insignificante, puede existir un recuerdo que todavía conservamos años después, y tal vez cuando volvemos a encontrarnos con esas cosas que creamos olvidados, descubrimos que solamente estamos recordando Internet. También estamos recordando una parte de nosotros mismos, y quizá por eso seguimos regresando a ellas, porque incluso aquello que parecía extraño, exagerado o simplemente pasajero, terminó dejando una pequeña huella en nuestra memoria, porque al final, lo que alguna vez nos inquietó, también puede convertirse en parte de lo que somos. Y es ahí donde lo estético inquieta. Esto fue Lo Estético Inquieta, el canal donde cada detalle transforma la percepción y donde el diseño se vuelve sensación.